artillados que van a barrer los techos donde están las ametralladoras en el Ministerio de Obras Públicas y Banco del Estado. 2 helicópteros nuestros van a abrir fuego dentro de unos minutos. Entre 1973 y 1976, en Argentina, Chile y Uruguay, se concretaron golpes de Estado que abrieron las puertas a dictaduras militares, o más bien cívico-militares. Los regímenes dictatoriales actuaron de manera coordinada en un operativo que se denominó Cóndor. Su objetivo era la eliminación del enemigo interno, y para ello extendieron su estrategia represiva como si no existieran fronteras nacionales. El área conosureña se convirtió en tierra de hostilidad, persecución y muerte. La represión abarcó un amplio espectro político y social. Sus resultados son de conocimiento público: secuestros, desapariciones, robo y cambio de identidad de menores, tortura, cárcel y emigración forzada. A las decenas de miles de desaparecidos y presos, a los centenares de niños secuestrados, se sumaron las también decenas de miles de perseguidos que optaron por salvar su libertad o su vida huyendo de sus países por distintas rutas. Una de esas rutas fue la del refugio diplomático, es decir, la del derecho de asilo político, contemplado en las convenciones interamericanas y que México respetó una vez más como lo había hecho a lo largo del siglo XX. Desde el momento en que se desencadena el golpe, muy temprano en la mañana del 11 de septiembre, y que se inicia con el bando de la Junta Militar que se transmite por radio, en el que anuncian que a las 11 de la mañana, si no se ha rendido el presidente Allende, bombardearían el Palacio de la Moneda. Bueno, esto ya empezó a dar una idea más clara, desde luego, de que estaban dispuestos a todo en lo que a violencia se refería. Señor Embajador de México, solicito asilo porque creo que mi libertad y mi vida corren peligro. Hubo un contexto de conflicto en los países del Cono Sur y en otros países de América del Sur que se puede ubicar en su origen en 2 factores. Uno, podríamos hablar de una crisis del desarrollo económico y también político, en cuanto a que se pretendía que estos países no solo alcanzaran un nivel de vida y de bienestar más elevado para toda la población, sino también un desarrollo político democrático. Y en segundo lugar, y vinculado con esto, estas crisis se tienen que ver no solo como factores internos o como un conjunto de factores internos producidos en los países, sino en el contexto más amplio tanto del desarrollo económico internacional como en política o en geopolítica de la Guerra Fría, o sea, la gran confrontación entre Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y sus aliados. Esta confrontación en los países del Cono Sur, es decir, Argentina, Chile, Uruguay, en el curso de los años 70 y 80, se resolvió por medio de instalación de dictaduras militares muy férreas y represivas. Argentina, que ya había tenido muchos golpes de Estado a partir de los años 30, sin embargo tuvo uno más en 1976. Esto había sido precedido antes, en 1973, por sendos golpes de Estado que se dieron en junio del 73 en Uruguay y en septiembre del mismo año 73 en Chile, ¿verdad? Asumir el poder, podemos decir que colectivamente lo asumió en los 3 países la institución de las Fuerzas Armadas como tal, pero evidentemente había personas representativas al frente de los 3 golpes de Estado y de los gobiernos que se implementaron en principio a partir de los mismos. En Uruguay fue el mismo presidente en funciones, pero que en contubernio con las Fuerzas Armadas, el señor Juan María Bordaberry, que era presidente uruguayo, dio un golpe de Estado. En los demás casos, los líderes de los golpes fueron los mismos militares, o sea, Augusto Pinochet en Chile y Jorge Rafael Videla en Argentina. Las dictaduras primero se fijaron como una tarea inmediata acabar con la oposición política.
La persecución política, como ya dije, alcanzó una cantidad enorme de personas que trataban de ponerse a salvo por distintos mecanismos, ya sea escondiéndose en el propio país, migrando cuando era posible en forma normal, por los mecanismos normales de salida de un país, pero para muchas personas esto no era posible. Entonces muchos perseguidos políticos optaron por un mecanismo que está contemplado en el derecho internacional y especialmente en los países latinoamericanos. Optaron entonces por el asilo en las embajadas de los pocos países que estaban abiertos a los perseguidos políticos. Bueno, la esencia jurídica del asilo político es muy curioso, porque quizás es de las instituciones de derecho y de derecho internacional a las que se les puede seguir el origen con más precisión desde el principio. Tiene sus orígenes en Roma, en Grecia, en el mundo islámico, en el mundo judío. Esto ha ido evolucionando y es hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando toma la Carta de Naturaleza como lo conocemos actualmente. Fundamentalmente para delitos políticos, con la salvedad de que el país que otorga el asilo no tiene que justificar por qué lo da. Convenio de asilo en vigor, el tratado de asilo en vigor, que es de carácter interamericano nada más, es el de Caracas de 1954. Son 16 o 17 cuartillas el tratado, de modo que no da para mucho, es un arma corta, difícil de manejarse para defender las vidas de los que solicitan el asilo, para protegerse. En casi todos los países, y particularmente en México, son de las atribuciones que le corresponden al Ejecutivo, son discrecionales. Cuándo considerar si un perseguido o una persona que se llama perseguido efectivamente lo es, y lo es por razones políticas. Entonces estamos en un área en donde corresponde a la administración pública decir sí y cómo. El fondo quizá más remoto y más profundo de este asunto del por qué México tiene tuvo esa política de dar asilo, un poco también por las razones geográficas, históricas, políticas del país. Es una manera también de protegerse. Ha habido gobiernos en México a partir de Cárdenas hasta Echeverría en que han tenido actitud distinta simplemente por instrucciones diplomáticas. El mismo Echeverría, la actitud que se tuvo frente al asilo chileno es completamente distinta a la que se tuvo frente al asilo argentino, por diversas razones. Pero yo creo que sobre todo lo que mueve, o lo que movía al menos en ese caso, al presidente Echeverría al darme esas instrucciones, era sobre todo el prestigio que daba a México el practicar una política de ese tipo, de puertas abiertas y de generosidad. El asilo político no es una figura histórica, no es una anticuaya jurídica del ámbito internacional, todo lo contrario, es una institución de protección de los derechos del hombre que cada vez está más vigente y que por eso mismo hay que fortalecer. Quizá hay que afinarlo y quizá hay que establecer algún tipo de principios generales, pero la idea central de que cuando un individuo entra en conflicto con la institución suprema que lo debe proteger, que es su Estado, tiene que tener la protección del mundo internacional de alguna manera, yo creo que sigue siendo válido y cada vez más válido. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. En las circunstancias que generaron los golpes de Estado, argentinos, chilenos y uruguayos, perseguidos por su actividad política, encontraron en las sedes diplomáticas mexicanas el necesario refugio para salvar sus vidas. Ingresar en las embajadas suponía un grave riesgo, pero lograrlo implicaba salvarse en lo inmediato. Una evidente o camuflada vigilancia militar y policial rondaba las sedes diplomáticas. Evadirla fue parte del desafío de los perseguidos.
Muchas veces, y no en todas las sedes, los propios diplomáticos buscaron la forma de contribuir a burlar esos riesgos arriesgando sus propias vidas. En otros casos, quizá los menos, los perseguidos políticos debieron sortear además dificultades de entendimiento con algunos funcionarios diplomáticos, apegados al cumplimiento riguroso de la regulación de asilo. El Uruguay no escapa a la circunstancia mundial ni regional, pero tiene sus propias características y sus propias condicionantes para desembocar a donde desembocó. Es decir, el Uruguay vive por el este con un vecino poderoso, Brasil, que desde 1964, el 1 de abril de 64, vive en una dictadura cívico-militar. Vive por su costado occidental otra situación de inestabilidad y de deterioro de las instituciones, que es el caso argentino, que viene de golpe en golpe desde 1955, con pequeñas interrupciones de restauración de la institucionalidad, que desemboca finalmente en el golpe de Estado del 76. Pero ninguna de esas circunstancias obligaban al Uruguay a tener una salida exactamente dictatorial. La contestación inmediata fue la parálisis del país sobre el eje de la huelga general contra la dictadura. Esas 2 semanas de intensa movilización marcaron el desprecio mayoritario, diría yo, de los uruguayos más allá de las fronteras de la oposición o de la izquierda, al quebrantamiento del orden constitucional. Viene el golpe de Estado. Con el golpe de Estado viene la disolución de los partidos políticos. Y de inmediato el pedido de captura de la dirigencia de la CNT. Y en octubre la ilegalidad de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, previo a un acto de asesinato de un estudiante Caridad en la Facultad de Ingeniería. Entonces se va cumpliendo eso que el editorial de La Mañana había de alguna medida adelantado que debía ser el procedimiento de desmonte, de desarticulación de los instrumentos con que contaba la izquierda uruguaya. Esa experiencia política se complica desde la muerte del general Perón en julio de 1974, cuando accede a la presidencia su viuda, la señora Isabel Martínez de Perón, y comienza un deterioro del gobierno, fundamentalmente por el hostigamiento de fuerzas de derecha, muchas de las cuales se encontraban al interior del gobierno con el patrocinio de José López Rega, que crea una organización terrorista llamada AAA. Soy incluso víctima de un atentado en 1974 por parte de esa organización. Se va acentuando la política represiva de las organizaciones populares y a pesar de que logramos en 1975 expulsar a López Rega, ya el desarrollo de los planes golpistas en la cúpula de las Fuerzas Armadas, en el grupo terrorista de Videla, Macera y Agosti, ya era imposible realmente de frenar. Y pocos meses antes de las elecciones previstas para 1976, producen el golpe el 24 de marzo. Entonces, ya en ese momento se hizo insostenible mi presencia en Chile. Yo no me había asilado hasta ese momento. Estaba yendo de una casa a otra, aprovechando los esquemas de seguridad que habíamos diseñado y que entre paréntesis fueron notablemente fugaces, porque lo que pensábamos que iba a durar una semana duraba habitualmente un día y en menos de una semana quemamos todos los lugares. Y ahí me sugirieron que fuera a Argentina. Había una oferta en condiciones muy fáciles, ingresar a la Embajada Argentina y de ahí salir. Y yo que conocía algo de la historia argentina y su inestabilidad, les dije, es lo último que haría en la vida. Que los argentinos son muy solidarios, pero la estabilidad de este gobierno es casi tan precaria o más de la que tenía el gobierno de Allende.
En cambio, hay un país que sí es sólido y donde uno puede llegar con la certeza de que 10 años después, si las condiciones políticas en Chile siguen siendo desfavorables, uno va a poder seguir disfrutando de un asilo, que es México. Era tal la situación de miedo que se vivía en ese momento, que uno no pudo pensar, supongo que pensar, qué sé yo, en las cosas que se iban a hacer en el futuro. Fue una cosa inmediata de salvar la vida y de poder salir indemne. Concretamente, en lo personal, nos enteramos que habían allanado nuestra casa, nuestro departamento, digamos, ¿no? Nuestro domicilio, mi estudio jurídico, la casa que teníamos en el pueblo nuestro, en San Andrés de Giles, la quinta que teníamos, domicilios de amigos y de familiares, y que fundamentalmente lo buscaban a mi padre en una forma muy amenazante. Entonces empezamos a ver las posibilidades que teníamos de salir de la Argentina. Y finalmente se llegó a la conclusión, allá por principios de abril, creo que debe haber sido, del 76, de que lo más seguro, lo más viable, dada la situación imperante en el país, era solicitar asilo. Ahora, ¿qué pasó en el caso nuestro? Bueno, que una vez que levantaron el golpe, 24 horas, que levantaron el estado de sitio, una vez, 24 horas después del golpe, pues empezaron a entrar masivamente los asilados a la Cancillería y a la residencia. Hubo casos muy señalados, muy notables. Por ejemplo, recibo yo noticias de Isabel Allende, donde estaba escondida junto con Frida Modak y una muchacha cubana, y también donde estaba Carmen Paz, en otra casa diferente. Pues no había más que ir por ellas. Y yo pedí un salvoconducto, se los exigí telefónicamente a la Junta Militar y me lo dieron, me lo llevaron a la residencia, ahí lo entregaron, que decía para trasladar personas por la parte de adelante, todavía conservo el documento, decía por la parte de adelante para trasladar personas a la Embajada de México, y luego por detrás decía Isabel Allende e hijos menores, y luego Carmen Paz Allende e hijos menores. Entonces cuando llego yo a la casa donde, después de haber pasado ahí por 5 o 6 retenes, Isabel con mucha razón me hizo ver que una vez que se viera este automóvil allí y saliendo ella misma, Isabel, para la única que yo tenía salvoconducto, pues las otras dos iban a quedar en un grave peligro. La subimos al automóvil en la parte del asiento trasero. El recorrido que hicimos desde esa casa donde estábamos hasta la embajada fue un recorrido donde Gonzalo intencional pidió que se hiciera el mismo recorrido que él había hecho. Por lo tanto, pasamos los mismos puntos militares de control. Fácilmente nos pararon unas 7 o 8 veces. Yo creo que lo que nos salvó, honestamente, era que Gonzalo Martínez, con una seguridad en un auto muy grande que llevaba la bandera mexicana y la elegancia de este embajador, que bajaba el vidrio y decía: mire, soy el embajador de México, estoy autorizado a circular, y mostraba este papel. Ya estaban vigiladas por militares las entradas de las embajadas, y hubo que hacer un operativo para poder ingresarme. Entonces logré, a través del cardenal de Santiago, que tuvo desde el comienzo una conducta muy solidaria con los perseguidos, don Raúl Silva Enrique, una conexión con el embajador de México, quien también conocía, había tenido tratos con él, y había estado en su casa varias veces como invitado, y entonces logré entrar a México, a la Embajada de México. Yo tenía 12 años en esos momentos, y entonces cuando me van a buscar a la escuela, me dice mi mamá: ¿sabes qué? Nos vamos a asilar a la Embajada de México, vamos a entrar. ¿Cómo que vamos a entrar? ¿Y cómo?
Vamos a entrar como la hija, tú y la esposa, yo, del embajador de Suecia en Chile. Bueno, llegó a casa a buscarnos el embajador con el coche de la embajada muy elegante, un tipo muy agradable que además asiló a muchísimas otras señoras, digo, tuvo varias esposas que entró a la embajada. Total que llegamos a la embajada, se baja el embajador y su chofer, le muestran a los policías nuestros pasaportes, nos bajamos nosotras del coche, así como que con las piernas temblando, miran los pasaportes, los policías un rato, consultan, qué sé yo, y dicen, sí, adelante, es la esposa y la hija del embajador. Entonces pasamos la reja, entramos a la embajada y bueno, ahí haz de cuenta que, ¿no? El descanso de haber pasado. Yo no estoy cierto si es temprano en la mañana o es a mediodía, o antes del mediodía, pero yo estaba trabajando haciendo unos cifrados precisamente. Cifrábamos con libros los telegramas secretos supuestos. Y oí unos gritos que decían auxilio o asilo. Yo no identifiqué, pero fuertes, se sentía algo que llegaba realmente. Y salgo al pasillo de la embajada y veo realmente, y esto lo digo con toda, no sé, no quiero yo tener ninguna, no quiero presumir de esto, pero no es una presunción, no es un evento el que yo quiero ser protagónico, simplemente salí y veo a 3 personas vestidos de civil, que tenían prendido del cuello uno de ellos a este joven Federico. Otro estaba ayudando, pero amagando con un garrote, tenía un garrote, y el otro lo tenía totalmente prendido de las partes bajas. Entonces salgo yo y salí así muy impetuosamente, digo, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Me doy cuenta y en ese momentito desprenden a Federico y yo lo tomo del brazo y no sé fuerzas de dónde, pero lo saqué y lo metía. Sí, me acuerdo que una tarde, bueno, pues esa tarde que se hacían largas y aburrida, de golpe, estamos ahí y empiezan a aparecer unos gritos brutales, así que gritaban, sí, asilo, y gritos también de otra gente. Y en ese momento aparece como una voz fuerte mexicana, no sabemos de quién era, en que le empieza a gritar, yo no sé si la frase fue textual, pero esto es territorio mexicano y acá no pueden actuar y acá no pueden estar los médicos, e increíblemente vemos de que de golpe, porque no veíamos, o sea, más bien lo que oíamos todo eso, y de golpe se abre la puerta y veo al funcionario mexicano, creo que era el cónsul, no me acuerdo de este momento, arrastrando un poco a este muchacho que era Federico, que después convivimos con él hacia adentro y bueno, no podíamos entender qué era lo que había pasado. Bueno. Digamos, de alguna forma, Frondizi es el que les dice a mis hermanos, que yo sí, por esas mentas que después uno se encuentra y se cuenta, sí, que inmediatamente nos asiláramos como de ir al lugar. Y alguien más, que no me recuerdo quién era, recomendó que no fuéramos directamente a la embajada porque no íbamos a ser aceptados y que entráramos a la Cancillería, que también era territorio mexicano. Entráramos en distintos grupos, cada uno desconociéndose del otro. Lo raro era que por ahí mi sobrino se conocía, entonces se miraba, la verdad que era chiquito, también uno tenía de un año, 7 años tenía más o menos, ¿no? Y cuando entraron todos, ahí sí planteamos que nos declaramos asilados. Más de 800 chilenos, 60 argentinos y 400 uruguayos ingresaron al refugio mexicano en sus respectivas sedes diplomáticas. Entre ellos se encontraban el expresidente argentino Héctor Cámpora y la familia del presidente Salvador Allende. El ingreso fue un momento de un complicado proceso en que el Estado mexicano, como Estado asilante, debió defender su derecho a calificar unilateralmente como asilado a quien considerara un perseguido político. México debió así exigir que el Estado territorial, el de los regímenes dictatoriales, cumpliera su obligación de otorgar el salvoconducto, que era documento necesario para que cada asilado pudiera salir al exterior con la seguridad de que se respetaría la protección diplomática. Lograr el cumplimiento de que los salvoconductos
se expidieran en tiempo y forma fue un difícil reto para los diplomáticos mexicanos. También lo fue atender situaciones de emergencia de algunos asilados que, ante serios problemas de salud, debieron ser trasladados a hospitales. Ello obligó a una prolongación territorial de la inmunidad diplomática que generaba un enorme temor en aquellas condiciones de violación de derechos humanos y de desconocimiento a los acuerdos y convenciones internacionales. Las primeras 12 horas después de levantado el estado de sitio, de 7 de la mañana a 7 de la tarde, teníamos más de 300 asilados en la Cancillería y cerca de 200 en la residencia. No había tiempo de consultar. De calificar. No había tiempo tampoco de calificar. De consultar, ¿cómo consultábamos? Estábamos aislados. Nos cortaron el teléfono, nos cortaron el telex, no había fax entonces. No había radio, no había ningún medio de comunicación con México. Las decisiones las tenía que tomar yo allí, en el momento en que se presentaron a solicitar el asilo. Claro, ya no un interrogatorio, sino una conversación mínima acerca de las razones por las que pedían el asilo, sus antecedentes políticos, por qué consideraban que estuviera en peligro su libertad o su vida y les dábamos la protección. No negamos ningún caso y yo no consulté ningún caso a la Cancillería. Mira, yo creo que en los primeros días era tal el desorden y la desorganización del mismo gobierno de la Junta Militar que de repente daban salvoconductos rápido. Eso por un lado. Por otro lado estaba todavía Martínez Corvalá, quien tenía mucho más poder de negociación. Al momento en que se va Martínez Corvalá, la cosa se empieza a poner más difícil, la negociación es mucho más complicada. Vicente estaba en la residencia y yo en la Cancillería. En la Cancillería ya habían llegado muchos, él había ya otorgado muchos asilos, había avisado a México y por supuesto a la hora de que se asila a una persona tiene uno que comunicar a las autoridades del país, hoy concedía asilo a fulano y tal, y también avisarlo a México inmediatamente, en el mismo instante. Lo digo muy rápido, pero las autoridades no consentían esas salidas luego, ni se tardaban muchísimo, no hacían caso a la realidad de la situación que se vivía en cuanto al asilo, y no otorgaban esos pasaportes. Entonces llegó un momento en que estaba tan saturada la residencia de la embajada, una residencia para una familia de 8 personas, había, en la última época en que me tocó a mí estar ahí viviendo 2 meses, éramos 278 de asilados. Bueno, nos metimos en la Cancillería con mi esposa en ese momento. Ya sabíamos con quién teníamos que hablar, porque era un funcionario que había recibido ya a otras personas. Ahí fuimos, nos recibieron muy amablemente y había en el pasillo, en un pasillo ahí, era casi un piso entero que tenía la Cancillería en el centro, en el centro de la ciudad. La casa del embajador estaba en una zona residencial muy alejada y ahí entramos, repito, muy bien recibidos, ya porque ellos ya sabían incluso que íbamos a ir, ¿no? Y bueno, estuvimos platicando, un pequeño interrogatorio así formal nada más, y cuando estábamos en eso entra un policía. Y me acuerdo muy bien porque parecía una broma. Preguntó por el señor Chamaco. Y eso fue un poco desorientador, ¿no? Entró para mirar. Lo de Chamaco era una broma, obviamente, y al mismo tiempo una provocación. Salió, inmediatamente el edificio estuvo rodeado porque estaban buscando un dirigente sindical argentino que se vino para México, después salió para otro lado. Y ahí nos quedamos como 2 o 3 días durmiendo en el suelo, hay unos cojines, porque obviamente eso no era un lugar para dormir, ¿no? Yo creo también en cada caso que se presenta así, del criterio y de la personalidad y
del embajador, que bueno, es el único quizá elemento que en principio la Cancillería mexicana toma como punto de partida las calificaciones de asilo, y en consecuencia pues es posible que haya errores, muchos errores de apreciación y de juicio por las limitaciones de la información, por las dificultades de la situación en que generalmente se dan esos casos, y seguramente muchos que merecerían quizá recibir la calificación de asilado político no la reciben por un error del embajador. Inicialmente ellos se pusieron duros en el sentido que no nos iban a permitir, digamos, iban a hacer las consultas a México, pero además no querían que nosotros usáramos las instalaciones, ni usáramos los baños, nada. En principio fue una actitud muy cerrada, ¿no? El embajador no estaba el cónsul en ese momento, y entonces, bueno, le dijeron que veníamos a asilarnos. Inicialmente ellos tuvieron una respuesta negativa, en el sentido que no era factible, que no había motivos, que no había, todavía el golpe no se había dado, y que en todo caso nos decían que por qué no hacíamos el trámite, digamos, por escrito, y ellos nos iban a contestar. Entonces, por supuesto, la posición nuestra fue mantenernos allí. Yo fui a oficinas que era el consulado. No era una oficina que estaba en Paraguay, era un edificio de oficinas. El consulado tenía la puerta cerrada desde adentro con una cadena. Entonces entreabrían la puerta y cuando se entreabría atendían a la gente por esa rendija. Alguna gente la despachaban ahí, la atendían así, de esa manera le daban papeles o cosas por el estilo, y a alguna gente la hacían esperar y la hacían pasar. Entonces le abrían la puerta, la gente entraba y salía de a uno, de a dos, en función de quienes decidían eso. Cuando nosotros dijimos por qué queríamos entrar, qué queríamos hacer, nos dijeron, vuelvan a mirar. Bueno, en esta situación se baja del ascensor Francisco Joffre. En un momento Francisco con su mujer pegan el empujón y se meten adentro. Y nadie se dio cuenta de nada, más que de un movimiento ahí extraño, ¿viste? Esos empujones, pero no pasó nada. Entonces le dije a la mujer, tenemos que hacer lo mismo. Todos fueron igualmente amables y educados, y nos rodeaban de atenciones en nuestra estadía allí en la Casa de México, en Buenos Aires. Pero respecto a la comunicación y a las gestiones había diversas ideas. Un aspecto muy profesional, muy comprensible, inicial de Roque González Salazar, que él gestionaba las cosas, y entonces él prefería no darnos, decía, en breve les traigo la noticia, y esa era su ilusión. Esto es la primera época. Cuando México llama en consultas, pero lo retiene indefinidamente en México, tanto que no vuelve a despedirse, creo, no estoy seguro, Roque González Salazar, que era al frente Roberto de Negri, que sí platicaba mucho con nosotros las distintas alternativas y nos pedía ideas incluso y demás. Finalmente, forzados por esa situación, otorgan el salvoconducto, y don Emilio Calderón Puig me trae personalmente a México en mayo de 1982. O sea, había estado 6 meses y un poco más, 6 años y un poco más asilado en la embajada, lo cual constituye un récord lamentable, ¿no? Lamentable sobre todo para el derecho de asilo y su importancia en Latinoamérica. En uno de los viajes le dieron la autorización a un compañero que se llama Sergio Maurín, que llegó a México después. Y era muy raro porque él era dirigente. Y normalmente al principio solo dejaban salir esposas o hijos de gente y no a los dirigentes, ¿no? Entonces este era el primer dirigente que dejaban salir y se lo llevaron un día al aeropuerto. Entonces se fue y ya. Horas después, no me acuerdo cuánto tiempo, yo me lo pasaba mirando mucho por la ventana, volvió uno de los camiones que llevaba a la gente al aeropuerto con él adentro y con alguna de la guardia
de la guardia de la guardia chilena que los había escoltado hacia el aeropuerto, de vuelta, y con algunos de los funcionarios mexicanos que habían acompañado a este grupo. Y no lo dejaron salir. Al llegar al aeropuerto le dijeron que no tenía salvoconducto para salir de Chile, que tenía que regresar a la embajada. Entonces se estacionó el camión cerquita de la embajada, en la acera, y a los 2 o 3 metros que había para entrar a las oficinas, se apostaron una serie de carabineros, creo que eran carabineros, no estoy seguro si eran soldados o carabineros, se apostaron para tomarlo preso, porque entre el camión, que era mexicano porque era rentado, y la embajada, que era territorio mexicano, lo podían tomar preso. Ahí no tenía resguardo diplomático. Entonces él estaba ahí, obviamente no se atrevían a pasarlo a la embajada, a cruzar ese par de metros, y adentro con él estaba uno de los funcionarios mexicanos, cónsules agregados, no lo sé, creo que le decían capitán, no me acuerdo el apellido, y estaba adentro con él y todos mirando, digamos, espantados de que lo fueran a tomar preso. De repente este señor baja, sale corriendo del camión, se mete a la embajada, se mete a alguna, no sé, hace algo y sale con un paquete. ¿Sí? Se sube al camión, envuelve, bueno, después subimos lo que era, pero manipula algo dentro del camión y desde la puerta nos dimos cuenta que estaba envuelto en una bandera mexicana, nuestro compañero Sergio Maurín, y este funcionario mexicano baja a la acera y dice, si lo tocan, aquí puede haber problemas muy serios porque esta es la bandera mexicana y la bandera mexicana es una cosa sagrada y no se vayan a atrever a tocarla porque aquí puede haber algo muy grave. Entonces, los policías, los carabineros se echaron para atrás y en ese momento metió al compañero Maurín y entró. Y cuando entró le dimos un aplauso sensacional, no solo a él, sino más bien al funcionario mexicano que lo salvó. Bueno, yo salí de la embajada el 18 de enero del 74. Llegué acá y a los 2 al mes me entero de que a Jaime tienen que operarlo de cáncer y tienen que sacarlo de la embajada para llevarlo al hospital. En esto, por suerte, la embajada se portó maravillosamente bien, lo sacaron en el auto de la embajada con la bandera mexicana, llegaron al hospital militar, donde desde luego la embajada tuvo que pedir médicos, muchos médicos se negaban a operar, finalmente sí consiguieron que lo operaran. Lo operaron, una operación que duró 10 horas. Y permanentemente, durante la operación y durante el tiempo que tuvo que estar en la embajada hospitalizado Jaime, siempre había alguien de la embajada cuidándolo. Mi hijo Álvaro tenía 5 años en ese momento, tenía 4 años, nació en marzo del 72, estamos en enero del 77. Tuvo un problema no sabía, el vientre inflamado, lo visitaron 5 o 6 médicos. El 7º médico le detectó una peritonitis, fue sacado del local del consulado, y creo que también por eso nos quedamos más tiempo allí, y estuvo durante 15 días en Impasa, atendido por el agregado cultural que se llamaba Cuilagua, y su esposa, y otro compañero que no recuerdo el nombre de la embajada, y durante 15 días con guardia militar sin que pudiera visitarlo ningún familiar. Don Héctor, desde el mes de marzo, había comenzado a tener síntomas de una enfermedad grave que no se podía saber cuál era, pues no teníamos atención médica dentro de la embajada, ¿no? Finalmente, luego de muchas tramitaciones, se consigue que tenga atención médica y se detecta un cáncer en la base, en la zona del cuello, no sé exactamente. En esa situación se produce un episodio verdaderamente inconcebible, que es que para darle salvoconducto a Cámpora, la llamada Junta Militar, que eran los 3 jefes terroristas reunidos, exigen que se compruebe por médicos de esas bandas, que se compruebe que verdaderamente el cáncer que padece don Héctor es mortal y no va a permitir en ningún caso la recuperación. Ante la desesperación de sacar
a don Héctor de la embajada y traerlo a México para que pudiera ser tratado, México accede a esto, que es realmente un hecho de una criminalidad verdaderamente exagerada, ¿no? El caso es que se comprueba que don Héctor tenía realmente un cáncer muy avanzado y allí se da el salvoconducto. Militantes políticos, funcionarios gubernamentales y sus familias, también perseguidas, formaban los grupos de asilados. La cotidianidad no fue sencilla. Decenas y hasta centenas de personas convivieron hacinadas por semanas y meses. Incluso 3 argentinos permanecieron años en la embajada mexicana. En un símil religioso que creo que es bastante exacto, vivir en una embajada es como estar en el purgatorio. O sea, uno ha salido, ha evitado el infierno, que es quedarse en el régimen que probablemente lo perseguiría y lo aniquilaría, aspira a una vida mejor, un paraíso, pero entre tanto está en ninguna parte. Está padeciendo sufrimientos temporales, pero no, está suspendido en un lugar casi inexistente. Y eso fue, o sea, literalmente uno no puede organizar ninguna vida en una embajada cuando está diferido. Primero que no sabe cuánto tiempo va a estar ahí. Lo más que puede hacer es leer intensamente y cuando ya las cosas se alargan, tratar de hacer alguna actividad que lo dignifique. Y empezó la rutina, como dice, de el asilo. Que el asilo es una cosa muy especial porque tú no estás presa, pero tampoco puedes salir. Y además están hombres y mujeres, estamos todos juntos. Es como estar en el país y no estar en el país. Estar no presa y estar presa en el fondo. No sé si mi madre llevaba una bolsa o una cartera, no sé. Pero obviamente, como niño, sabía que algo estaba extraño, ¿no? Entonces después, arriba nos tuvieron creo que nos tuvieron como una semana en la oficina de la embajada, mientras checaban relaciones y esas cosas. Y bueno, hay una serie de anécdotas, ¿no? Como el hecho de que quería colgar unas sábanas para escaparnos, porque pensaba que estábamos presos ahí. Y bueno, hasta que mis padres me explicaron que no, que estábamos por nuestra voluntad. Vivir dentro de la embajada, ahora que yo lo veo como a la distancia, es como haber vivido como una especie de cárcel, ¿no? La gran diferencia con la cárcel real es que es una cárcel voluntaria. O sea, los adultos sabían que si no estaban ahí, iban a terminar en la cárcel involuntaria. Entonces, bueno, vos estás ahí escapando de algo, ¿no? O tratando de salvar tu vida. Día tras día ingresaba más gente a la embajada. Entonces se iban incorporando poco a poco a los distintos grupos de actividades. Incluso hubo que hacer brigadas para preparar la comida, porque al principio éramos pocos, pero luego fuimos más de 100 personas. Entonces el personal de la embajada no se daba abasto. Hubo que hacer un fogón afuera en el jardín y traer ollas del cuartel para hacer las comidas, los guisados, porque éramos muchas personas. Entonces, había un grupo de personas que se dedicaban a pelar papas, zanahorias, verduras, otras personas limpiaban otras verduras para las ensaladas. Lo cierto es que todos tenían algo que hacer, incluso la higiene de la casa. Había que lavar pisos, lavar baños, limpiar todos los rincones de la casa porque estaba invadida de personas. Yo aprendí a cocinar en la Embajada de México. Es un saldo muy positivo en mi vida. Mi madre y mi abuela, que son las dos presencias femeninas de mi infancia y de adolescencia, nunca me dejaron entrar a la cocina. Estaba prohibido, yo me asomaba, me sacaban fuera.
eso no era cosa de hombres. Y en México, en la Embajada de México, ido el embajador, que lo retiraron la primera semana, y se retiró el personal diplomático, quedamos en manos del personal de servicio, que era chileno, que no miraba, que se retiró a su vez a sus habitaciones. Entonces nosotros tomamos control de todos los espacios, y yo trabajaba en turnos de cocina. Y ahí me entretuve mucho, aprendí a cocinar. Las mujeres de izquierda eran bastante inútiles en la cocina. Ese es mi primer recuerdo. Iban pocos, sabían pocas cosas. Pero algunas eran más hábiles. Y ellas fueron transmitiéndonos a los que nos íbamos quedando el conocimiento de cómo hacer las cosas. Yo hice una carrera meritoria y partí de pinche de cocina y terminé de jefe de turno. Cuando nosotros entramos, y a medida que pasaban los días, que iba llegando más gente, ¿qué sucedió? Que el embajador empezó a entregar su territorio personal, ¿no? Entonces, todo lo que eran objetos de arte que él juntaba, ¿no? Estatuillas, porcelanas, lo iba llevando a su recámara. Entonces la recámara quedó llena de cosas, y para llegar a la cama había una especie de pasadizo. La verdad es que había un potencial muy grande para poder encarar una actividad, un tipo de actividades, y que fueron como un factor regulador, socializador, y al mismo tiempo de aprovechamiento del tiempo de alguna manera, ¿no? Estábamos en buenas condiciones porque teníamos un elenco teatral casi completo, estaba el galpón, ¿no? Artistas. Había artistas, plásticos, en fin, de distintas disciplinas. Bueno, había gente de letras, ¿no? Poetas connotados, había historiadores. Invitamos actividades sociales, culturales, políticas. Naturalmente había gente que se entretenía jugando al truco, ¿no? Había gente que hacía ajedrez, gente que escribía, gente que leía. Yo terminé dando clases de pintura sin ejemplos visuales. Pensando en la cantidad de niños que teníamos de diversas edades, porque había bebitos, había niñitos de 3 años, de 5, de 8, había que hacer algo para entretenerlos e incluso para que vivieran una situación lo más normal posible. Entonces, hicimos grupos. Los bebés que tenían que estar en cochecitos o en brazos, se los destinamos a las chicas más jóvenes para que salieran en algunos ratos al jardín, para que tuvieran aire y sol y no permanecer durante tantas horas adentro de la casa. Los que fueron un poquitito más grandes, que ya estaban en edad de kinder, también los agrupamos y hubo quienes se dedicaron a realizar actividades manuales o actividades de otro tipo, aprender canciones, cantar, hacer juegos como los de los jardines de niños. Y para todo esto, el embajador nos proporcionó todo el material necesario. La parte un poco de la historia menuda de todo esto, bueno, es que hacíamos ahí adentro y cómo se pasaba el tiempo. Por supuesto, para mí hay épocas muy distintas desde toda esa primera época en la cual tenía la compañía de Cámpora, padre e hijo, que eran, bueno, una excelente compañía que nos permitía platicar, recordar muchos aspectos de la historia del peronismo. Don Héctor había sido un agente importantísimo del peronismo desde el nacimiento, desde 1945, con lo cual a lo que yo conocía fundamentalmente de manera directa por el general se me agregó una vivencia muy importante, ¿no? De larguísimas pláticas de meses y meses, que me permitió conocer más a fondo el movimiento. Cuando se va don Héctor, bueno, queda Héctor hijo y teníamos más o menos ese mismo tipo de funcionamiento. Y cuando se va Héctor y me quedo solo, y bueno, ahí me pasaba el día leyendo, ¿no? Hacíamos noches culturales, porque les parece que la poesía, como la mugre, está en todas partes. Y luego también la seguridad de la propia embajada, ¿no? Porque a veces había como amenazas, ¿no? Esas presiones que son más bien de carácter psicológico, ¿no?
para causar miedo, inseguridad a quienes están ahí dentro. Nos organizamos para la autodefensa. Naturalmente con las manos vacías. Alguien me dijo, conseguite un fierro. Con fierro tú sabes que se dice revólver, se dice pistola, pero no había ni siquiera una varilla de fierro. De fierro no había nada de ahí adentro. Entonces, de todas maneras, se hacían vigilancias nocturnas. Estábamos un cierto número de horas en puestos asignados en las ventanas, escribiendo cada uno de los movimientos que podían suceder en la calle. Es decir, si pasaba un auto, si pasaba un señor, si el señor volvía a pasar, todo eso se hacía para tratar de detectar si había un peligro inminente de invasión de la embajada. Pero lo hacíamos muy mal. Fíjate que a mí me tocó vigilar una noche por la ventana de la cocina hacia un patiecito. Del otro lado del patio había un foco que me iluminaba a mí y yo no veía más allá del foco. Es decir, no servía para nada que yo estuviera toda la noche ahí mirando el foco, porque el foco hacía una perfecta cortina visual. Existió un plan para matarnos. En breve, muchos años después, hace muy poco, conocí a una de las gentes que se acercó, una de las gentes que tuvo que ver en ese, que iban a ser uno de los que nos iba a tirar desde un edificio de departamentos alto, que es vecino de la embajada, nos iban a tirar, eran francotiradores de la Secretaría de Inteligencia de Estado, de la CIDE. Nos iban a matar. La idea era matarnos a los tres. Un día llegó la lista, aprobado, en esa lista está mi mujer, mi hijo Camilo y yo. Entonces, como a las 4 o 5 de la tarde, llegó un bus, nos metieron a todos adentro del bus, ¿no? Venían, por supuesto, patrullas militares también adelante y atrás, pero con nosotros iban los diplomáticos mexicanos resguardando, porque el bus era territorio mexicano también. Había llegado un avión, Aeroméxico creo, un tremendo avión que estaba en la losa depositada esperando que nosotros llegáramos. Llegamos al aeropuerto, pasando por una ciudad vacía, sin noticias de nuestra familia, terrible. Pero íbamos ahí. Se detuvo un par de veces, siguió, llegó hasta el aeropuerto. Ya era el anochecer, estaba medio oscureciendo. Ahí nos formaron una fila, protegido por los diplomáticos mexicanos. Y a cierta hora, que era la hora en que había que salir hacia el aeropuerto, vinieron unas personas que eran, yo no sé bien si eran del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Servicio de Inteligencia, no sé que era como una especie de comitiva que me iba a acompañar a mí junto con otros miembros del personal de la Embajada de México al aeropuerto. Era como una comitiva, iba no solo el auto donde iba yo, sino creo que atrás iba uno o dos más y parecía que yo fuera un delincuente peligroso y no, era una señora respetable. Terminó de llenarse el avión, pero el avión no partía, ya era las 11 de la noche, ahí nos dimos cuenta que faltaban 3 compañeros, o 4. Estaban abajo de la losa. Entonces subió el embajador Valdés al avión y nos dijo, tenemos el siguiente problema. De la lista autorizada por la Junta Militar, le han quitado el derecho a 4 compañeros que están abajo, que no los dejan subir. Y nosotros estamos insistiendo que ya están autorizados y que tienen que subir. Pero esta cuestión se puede prolongar. Hemos llamado a ayuda diplomática, entonces vinieron embajadores europeos, el suizo que jugó tanto, y formaron un cordón para protegerlo porque ya querían tomarlos a estos 4 compañeros, dentro de los cuales estaba el doctor Oscar Soto, que era el médico personal de Allende y amigo personal mío de la infancia,
el ministro de Justicia, Lisandro Cruz Ponce, René Largo Farías, no me acuerdo quién era el otro. Creo que era Maurín. Y cuando estábamos ya todos sentados, el embajador subió y nos contó uno por uno. Además ya nos conocía de memoria, conocía nuestra vida, conocía todo. Era como el médico de la familia, sabía todo. Nos contó a cada uno y cuando estábamos todos sentaditos, bajó y subió con dos niñas que eran hijas de una de las asiladas en la embajada, que habían estado de rehén y él no se sabe cómo la rescató y en el momento de subir se las puso ahí, cosa que nadie sabía. Aquello fue tremendo, un lloradero general, aquello era pura lágrima. Y yo creo que fue de los grandes momentos que uno puede pasar en esta vida, de los cuales se aprenden muchas cosas. Ya estamos hablando del sábado 15 de septiembre, que despegamos finalmente de Pudahuel alrededor de las 12 de la noche y luego después de Antofagasta a la 1 de la mañana, ya de Antofagasta en vuelo directo hacia Lima, pues en 10-15 minutos está uno ya en el espacio aéreo peruano. Cuando el capitán lo anunció, todos respiramos completo y con alivio, y alguien se dio cuenta de que era la 1 de la mañana del 15, en Chile era la 1 de la mañana del 16 de septiembre, y en México eran las 11 de la noche del 15 de septiembre. Entonces allí dimos el grito a bordo del avión, con una bandera mexicana y con el micrófono por el sistema de sonido del avión, con una gran emoción y lágrimas y abrazos y todo ahí en ese avión que había sido tan difícil lograr que saliera. México le ha dado asilo a todo tipo de ideología y eso no implica, y aquí sí volviendo un poco a una de las preguntas iniciales, yo creo que es una institución válida, valiosa y que habría que proteger con las uñas. Cuando se tiene la razón, y sobre todo la razón histórica, y cuando se tiene la convicción de que uno está cumpliendo con lo que ha sido siempre la tradición del servicio exterior mexicano, no se puede uno equivocar.